¿ya? Entonces, y luego, como tercer paso, eliminar todos los lazos menores de retroalimentación, dice, usando la transformación 4 que les voy a mostrar ahorita. Aquí están. Lo mismo, ¿no? Que les decía. Entonces, ahora lo vamos a ver en el ejemplo ese que les he planteado, ¿ya? Entonces, el paso uno decía que yo tenía que los bloques que estaban en serie, los voy a convertir en un solo bloque, por aquí lo voy a poner, en un bloque donde se van a convertir en el producto de G1 por G4. Ya, o sea, esto lo voy a convertir en uno que va a ser el producto de G1 por G4. Y fíjense, estos que están en paralelo, no se vayan a confundir, jóvenes, que este esquema que lo vemos aquí no es un bloque, un lazo de retroalimentación. Este es el de retroalimentación, donde fíjense, esta variable de salida se va a comparar con el control. Entonces, es todo esto de aquí, todo esto es un lazo de retroalimentación, pero esto, fíjense, aquí tengo un punto de suma y se bifurcan, digamos, las dos ramas, la una va G1, la otra G2 y luego se suman ambas, ¿ya? Por lo tanto, este es un lazo de elementos paralelos, por lo tanto, estos bloques paralelos, yo los voy a convertir según esa transformación que me dice G3 o G2 más G3 más G2, ¿ya? Ahí. ¿Y qué queda cuando yo hago esta conversión? Ahí está. El borrador cada vez lo pierdo. Sí, aquí está. Fíjense, aquí lo hemos puesto, ¿no? Aquí se ha convertido en un bloquecito G1 por G4 y este que estaba paralelo G3 más G2. G3 más G2. El que era retroalimentación, que ya lo desglosamos, ¿se acuerdan? Va a ser igual directamente su bloque equivalente es G1 por G4, que eso va en el numerador, y abajo va a ir uno más cuando aquí sea menos. Y cuando es menos es más, porque aquí les dije que va más menos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, este va a ser equivalente a G1 por G4, uno más menos G1 por G4 por H1, por este H1, ¿ya? Entonces, fíjense, el bloque me queda, así ya como lo hemos ido reduciendo, fíjense, me quedó, ese lazo cerrado se convirtió en esto, aquí tengo el otro bloquecito que estaba en serie, ¿no? Y en realidad aquí a ver, no sé si lo vieron. Estos dos bloques que se convirtieron aquí en un solo bloque, que es el producto de G1 por G4, es el que, fíjense, aquí ya se convierte en un lazo cerrado, ¿no es cierto? Entonces, este lazo cerrado, fíjense, va a quedar en serie con el lazo paralelo que era donde teníamos G2 más G3, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí tengo dos bloques en serie que a su vez, fíjense, es un lazo cerrado, o sea, un lazo de retroalimentación. Por lo tanto, fíjense,
aplicando esa equivalencia, voy a poner todo lo que está en el numerador, lo pongo aquí arriba, ¿no? O sea, G1 por G4 es 1 menos G1, G4 por H1, más, o sea, por el producto de esto, porque estos están en serie, no se acuerdan, no se olviden. Este lazo H2 sigue manteniéndose. Y fíjense aquí, tengo un lazo cerrado. Y en la siguiente ya lo voy a... Ya no apareció aquí. Entonces, en la siguiente, esto, fíjense, esta función de transferencia que aquí ya no lo puse, la siguiente simplificación de este sería que esto lo convierto en un bloque, ¿no? Que en su interior va a tener esta función, donde va a tener su variable de entrada R y su variable de salida C. O sea que el bloque inicial que teníamos, fíjense, lo hemos convertido a esto de acá, ¿ya? Que también le llaman la forma canónica, ¿ya? A ver si hay otro ejemplo. Se me ha mezclado esto. No lo debo tener en otro. A ver, tabla 1.22. Fíjense esta, ahorita les voy a mostrar. Esta es la tablita que yo les decía, que hay esas tablas del álgebra de diagramas de bloques, ¿ya? Donde fíjense, aquí está el diagrama original y aquí está su diagrama de bloques equivalente, ¿ya? Se llama álgebra porque se acuerdan ustedes del álgebra, ¿no? En las matemáticas donde veíamos las ecuaciones de primer orden, segundo orden y las leyes esas conmutativas, asociativas, ¿se acuerdan? Donde poníamos que A más B era igual a B más A, etcétera, ¿no? Entonces, aquí le llaman álgebra de diagramas porque lo que estamos haciendo es ver los equivalentes de los diagramas de bloques, ¿ya? Por ejemplo, analicémoslo este de acá, fíjense. Aquí, este es el punto de control que hemos dicho que tiene su entrada positiva y su negativa, ¿ya? Por ejemplo, fíjense, aquí está entrando A y aquí está entrando B. A está con positivo y B con negativo. Por lo tanto, ¿qué va a salir? A menos B, ¿ya? Eh, este A menos B, fíjense, está entrando a otro punto de control, pero que donde se tienen los dos signos positivos. Entonces, ¿qué va a salir de aquí, de esto de acá? Va a salir A menos B, ¿no? A menos B, que es lo que está entrando a este punto, más C, porque C está en punto positivo, está con signo positivo, perdón. Ya, entonces esto es exactamente equivalente, ¿no? Aquí entraba A y B, aquí está entrando A y C, ¿ya? Y esa A más C después se va a sumar con B. Entonces es el mismo resultado, por eso que estos diagramas son perfectamente equivalentes. Aquí está el que hemos hecho énfasis, ¿no? Dos bloquecitos en serie. Fíjense, aquí está saliendo A1 por G1 y aquí está saliendo este A1 por G1 multiplica por G2 y sale A1 por G2, a G1 por G2. O fíjense, aquí entra A, en vez de que aquí esté G1 como aquí está G2 y sale A por G2. Y de aquí va a salir A G2 por G1. O sea, exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, cuando uno va a hacer reducción de los diagramas de bloque, eh, aplica esto, ¿no? Que los más sencillos, como decíamos, son los bloques paralelos, los bloques en serie y el elemento de retroalimentación, ¿ya? Hay estos otros también que los vamos a ver también en ejemplos,
Que cuando yo, fíjense, por ejemplo, este de acá. Si yo tengo, fíjense, A que multiplica a G y de aquí va a salir A por G, ¿no? Y de aquí también va a salir AG, ¿ya? Porque se está bifurcando aquí. Esto, fíjense cuál sería su equivalente. Ponen dos bloques G, donde A está entrando a los dos, se bifurca aquí y se bifurca acá. Y de aquí, fíjense, sale AG, aquí también sale AG, lo mismo que aquí AG y aquí AG, ¿ya? Entonces hay casos donde se aplica, de repente el diagrama de bloque tiene esta forma y se aplica y se lo va simplificando de esa manera. Fíjense como que hay otro. Este es lazo cerrado, no se olviden. Que fíjense cuando tienen la forma del elemento de lazo cerrado o retroalimentado, fíjense en qué es lo que se convierte, cuál es su equivalente. G1 que va arriba dividido entre uno más, porque este uno más sale de factorizar, porque aquí fíjense está entrando a los dos bloques. Cuando lo hemos visto el desglose, entonces se factoriza, aquí tenemos uno más G1 por G2, ¿ya? G1 por G2. Y eso va a estar, digamos, en la función G, o la función transferencia, donde está entrando su variable A y está saliendo la variable B, ¿ya? Esto es muy común, lo vamos a ver en otros litos que tenemos por ahí, ¿ya? Ahora se pueden dar casos, eh, 1.22. Este no, creo que no lo puedo abrir. 2.22. ¿Se acuerdan? Esto fue lo que lo vimos el primer día, ¿no? Donde aquí vimos una introducción a los diagramas de bloque, ¿no? Cuáles eran los símbolos, los elementos, ¿no? Eso ya lo vimos con ustedes. Yo se los voy a pasar todo esto que estamos viendo para que ya vayan familiarizándose. Ya aquí está, fíjense lo que vimos con ustedes. Estaba bien clarito acá, fíjense. Ingeniero, ¿Sí? creo que no está compartiendo. Ah, no lo están viendo. Ay, pucha, ya bringa. Ya, les decía que esto fue lo primero que vimos, con bastante explicación que vimos cuando empezamos los diagramas de bloques, ¿se acuerdan? Esto se los voy a pasar porque ya lo vimos y ahorita lo que estamos haciendo son ejercicios ya, ¿no? Aquí vimos todo lo que era, este es un diagrama de bloques, por ejemplo, ya con todos los elementos que forman parte de un proceso, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí están los símbolos, o sea, fíjense el comparador, por ejemplo, se lo puede utilizar así blanco o con una cruz, ¿no? Aquí tenemos los bloques, ¿no? Y las señales, ¿no? El valor de referencia, el error, vimos, ¿no? Las entradas, salidas que dependían de la dirección de la flecha, ¿no? Dentro del bloque podía ir la unidad de proceso, de medición, en fin, ¿no? Y aquí habíamos visto ya una aplicación. Y aquí vimos ya la reducción, ¿no? Ahorita lo que estábamos haciendo son los ejemplos, ¿no? Ahí fíjense,
Esto ya lo vimos. Y esa tablita que les he mostrado, que está todo esto, pero está en una tabla, ¿no? Que esto lo encuentran ustedes, ustedes ponen diagrama de bloque en el internet y les sale toda esta información, ¿ya? Eh, lo que quiero mostrarles ahorita, este de aquí, este es el ejemplito que hemos visto ahorita. Así está bien. Pueden darse situaciones jóvenes de que hay más de una entrada, ¿no? En un sistema no necesariamente va a haber una entrada, pueden haber dos, tres o cuatro entradas. Y esos son lo que se llaman sistemas con entradas múltiples, ¿ya? A ver, ahorita les voy a mostrar un ejemplo con más de una entrada. Eh, ¿Dónde está? Ya esto les voy a mostrar ya que lo tengo aquí ahorita. Esto les voy a mostrar ahorita y lo vamos a, para que se familiaricen bien. Este, fíjense, joven, están viendo, ¿no? sí, ingeniero. Ya, fíjense, este es el diagrama de bloques en lazo cerrado. Es que hay algunos, aquí quiero que se familiaricen bien con los elementos o los símbolos que se utilizan. Fíjense, aquí yo tengo la G, es la función de transferencia, ¿ya? H es la señal de realimentación que se llama. Aquí tengo C, que es la variable de salida, R mayúscula, que es la variable de entrada que está entrando al controlador. De aquí va a salir el error. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las, ¿cómo se dice? Las etapas, digamos, que tiene un control, ¿no? Entonces, ese sería el error. Y fíjense, de aquí de este bloque H, que es la señal de realimentación, H vendría a ser el transductor, donde de H va a salir una variable B que va a ser compatible con la variable R para que se compare y salga el error. ¿Ya? O sea, lo importante es que se familiaricen ustedes que en el lazo cerrado de retroalimentación tenemos la función de transferencia, la variable de salida, la variable de entrada, el elemento de control, ¿no? La señal de realimentación o retroalimentación y el error, ¿ya? Y fíjense, aquí están sus significados, que
que les comentaba. G sería la función de transferencia directa, o sea, la relación de la variable de salida C sobre R. No se olviden, hemos dicho siempre que la función de transferencia va a ser la variable de salida respecto a la variable de entrada. Entonces, G es la función de transferencia directa. H sería la función de transferencia de retroalimentación, esta H. G por H sería la función de transferencia en lazo, de lazo, ¿no? O función de transferencia de lazo abierto también que se llama. C sobre R, ¿no? O sea, esta C sobre R, fíjense, sería la función de transferencia de lazo cerrado, C sobre R, ¿cierto? O la razón de control también que se llama. E sobre R sería la razón de la señal impulsora o señal de error. O sea, esta E sobre R, ¿ya? Y B sobre R se llama razón de realimentación primaria, o sea, B sobre R. Entonces, fíjense, todas estas relaciones que yo les he estado dando, C sobre R, por ejemplo, que es la función de la razón del lazo de control, C sobre R vendría a ser igual a G, o sea, la función del lazo cerrado, sobre 1 más menos G por H, que la había indicado. E sobre R sería, todo esto sale de hacer operación algebraica de cada uno de las equivalencias de esas variables. Ya, ahorita vamos a hacer una. Y E sobre R sería, fíjense, igual a esto y B sobre R igual a esto. ¿Ya? Entonces aquí vamos a desarrollar una que el otro día lo vimos nomás porque estaba ya en la diapositiva. ¿Ya? Entonces fíjense si C sobre R es igual a G sobre 1 más menos GH, ¿no? Lo vamos a demostrar esta equivalencia. Ya, entonces fíjense del diagramita de aquí vamos a sacar a qué es igual cada una de estas letras de acá. Fíjense, E, por ejemplo. ¿E a qué sería igual? A R más menos B. O sea, R está entrando con signo positivo y aquí está entrando B con más menos. Entonces, fíjense, de ahí estoy sacando y voy a poner aquí que E, fíjense, es R más menos B. ¿Y a qué será igual B de este diagrama? ¿A qué es igual B? B, fíjense, está saliendo de aquí, de H, y C está entrando. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía? Una variable que sale va a ser igual al producto de la entrada por la función. Entonces, B, ¿a qué va a ser igual? A C por H. Y está. B, fíjense, C por H. ¿Y a qué es igual C? Esta C. C, aquí hemos puesto, fíjense que es E por G, pero vamos a ver si sale del diagrama eso. C, fíjense, C va a ser igual a E por G. Este rayito no le hagan caso. ¿Ya? Entonces C va a ser E por G. Ahora, teniéndolo yo definido, fíjense esas tres equivalencias de E, de B y de C, lo que quiero demostrar yo es esta relación de C sobre R, ¿ya? C sobre R me tiene que salir esto de acá. Entonces, fíjense, voy a sustituir yo aquí en C, voy a sustituir el valor de E. Fíjense cuánto vale E. E vale R más menos B, lo voy a sustituir aquí, ¿ya? Y lo multiplico por G, ¿ya? De aquí si yo hago operaciones, ¿no?
Fíjense, voy a tener que C va a ser igual a R más, voy a reemplazar el valor de B. Fíjense que cuánto vale B. B vale C por H. Entonces lo voy a reemplazar aquí en este B. En este B lo voy a reemplazar C por H y me va a quedar así. Ahora voy a hacer operaciones. C, C, fíjense, va a ser R por G, que está aquí, más menos C por G, CH por G, que está, ¿no? Ahora ¿qué tengo elementos comunes acá? Tengo C, fíjense, C aquí, C aquí. Voy a factorizar esta C y voy a tener 1 y este GH lo voy a traer al otro lado. Sigue con más menos, ¿no? Igual, fíjense, a R por G. Ahora yo voy a hacer la razón de control que dice aquí, voy a hacer C sobre R, o sea, esta R lo paso a dividir acá, fíjense, y esto va a ser igual a, esto lo voy a pasar a dividir al otro miembro, entonces voy a tener, fíjense, G sobre 1 más G por H. O sea, este de aquí, fíjense, lo que he querido demostrar ha sido esto, partiendo del diagrama de bloque. Por lo tanto, cuando yo vea un diagrama de bloque, los- la, los- la forma que tiene el diagrama de lazo cerrado, directamente yo lo voy a escribir ya en términos de cada una de estas funciones. ¿Ya? No sé si lo entienden. Eh, no hay donde perderse. Y fíjense, ahora voy a demostrar el otro. E sobre R. E sobre R. E sobre R, fíjense, me decía que era igual a 1 sobre 1 más menos G por H. ¿No? O sea, estamos demostrando ahorita vamos a demostrar y después vamos a demostrar este. E sobre R, 1 sobre 1 más menos GH. Entonces, fíjense, todo lo mismo que de aquí tenemos, eso es válido. ¿Ya? Probar dice que E sobre R es igual a esto. Del ejercicio anterior, fíjense, lo mismo era R más menos B, C por H y C, G por E. Lo único que aquí ya no voy a reemplazar de tal manera que me queden E y R, ¿no? Antes queríamos que nos quede C sobre R. Entonces, fíjense, aquí yo tengo que E vale R más menos B. Entonces, B lo voy a reemplazar, fíjense aquí, C por H, ¿ya? Y luego, este C lo voy a reemplazar por G por E. O sea, exactamente lo que hemos hecho en el anterior, lo único que aquí vamos a dejar libre E sobre E y R tenemos que dejarlos libres. Entonces, fíjense, aquí factorizo E. En esta ecuación voy a factorizar E y me va a quedar E1 más menos H por G igual a R. ¿Ya? Como aquí me están pidiendo que yo demuestre que E sobre R, entonces esta R la paso al otro miembro a dividir y este paréntesis lo paso al otro lado y me queda, fíjense, 1 sobre 1 más menos G por H. Esto de acá. Ay, pucha. O sea, lo que quería demostrar era esto, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, lo he demostrado, que es solamente simple ecuación, o sea, hacer una ecuación algebraica que sale con los elementos que están ahí. Em, y lo propio la otra, probar que la ecuación B sobre R es igual a GH sobre 1 más G por H.
parto de las mismas equivalencias que saqué del diagrama primero, ¿no? Lo único que fíjense, voy a reemplazar aquí en B. B vale H por C, ¿no? Entonces, fíjense, voy a reemplazar el valor de C. El valor de C lo voy a reemplazar aquí, que va a ser G por E, ¿no es cierto? ¿Y E cuánto vale? E vale esto de acá. Entonces, fíjense, lo estoy reemplazando E por R más menos B. Hago operaciones, factorizo y al final, fíjense, me queda esto de acá, que es lo que me pedían, ¿no? Que yo demuestre, ¿ya? Ahora quiero mostrarles esto de las funciones de transferencia elementales que se llama. Eh, Vamos a ver nosotros, aunque creo que, aunque creo que tengo, ya después les voy a hablar de lo de las transformadas de Laplace. Eh, Estas son las funciones elementales, ¿no? Que se van a presentar en los diferentes procesos. Cuando la función de transferencia, por ejemplo, es igual a K, a una constante K, se llama elemento ganancia, ¿ya? Cuando se trata de un elemento de primer orden de retraso, la función de transferencia G va a ser igual, fíjense, a K sobre TS más 1. Ya lo van a entender qué cosa es esto. K sobre TS más 1, donde T y K son constantes, ¿ya? Puede haber también el caso de que se dé que el elemento, que puede ser la función de un elemento de segundo orden de retraso, ¿ya? Donde la función de transferencia G va a ser igual a K sobre, fíjense, 1 sobre, este es un nuevo símbolo, W sub n al cuadrado por S al cuadrado. O sea, fíjense, aquí yo tengo un polinomio de primer orden o de primer grado, ¿no? La variable S y el término independiente. Y aquí en este elemento de segundo orden de retraso, fíjense aquí abajo es un polinomio de segundo grado, en S, ¿no? Donde S, fíjense, S al cuadrado, S a la 1 y el término independiente. Estos símbolos W sub n y esta letra chi, letra griega chi, vendría a ser lo que se llama la W sub n, ambas son constantes, que sería lo que se llama la frecuencia natural, y esta chi va a ser el coeficiente de amortiguamiento, que ya vamos a ver más adelante, que representa la estabilidad del sistema. Cuando chi es, por ejemplo, cuando es una función así que oscila mucho, quiere decir que el sistema es poco estable. Y cuando es sube así y va, no tiene muchas variaciones, se dice que el sistema, el coeficiente de amortiguamiento es bajo y por lo tanto el sistema es estable, ¿ya? Luego tenemos, luego tenemos el elemento de primer orden de adelanto que se llama, donde fíjense G va a ser igual, parecida a esta ecuación de aquí arriba del primer orden de retraso. Fíjense, el primer orden de retraso cuando la función de primer orden está en el denominador. Y de adelanto sería esta de acá cuando la función de primer orden está en el numerador, ¿ya? Y el segundo orden de adelanto, el segundo orden de adelanto, el de retraso, fíjense, nosotros este polinomio de segundo orden lo teníamos en el denominador. Cuando es adelanto ya lo tenemos en el numerador. Ya. Estas letras W sub n y chi tienen el mismo significado que en el primer orden de retraso, ¿ya? Luego puede darse el elemento integrador,
que va a hacer que la función de transferencia es K sobre S, el elemento diferenciador, que es K por S, aquí divide, aquí multiplica, y el elemento tiempo muerto, que va a ser G, fíjense, E a la menos LS, o sea, una función exponencial, donde L es constante, ¿ya? Y vamos a ver ejemplos, pero ahorita quiero explicarles primero lo de la transformada de Laplace, ¿ya? Por ejemplo, fíjense, los ejemplos que vamos a ver son elementos termómetro de bulbo de mercurio, ¿ya? O sea, si yo tengo, por ejemplo, un termómetro de mercurio, que lo hemos visto en laboratorio, ¿no? Este elemento con mercurio, cuando nosotros lo sometemos a un estímulo, ¿qué es lo que tengo? Una variable de respuesta. Si el termómetro estaba en 10 grados y lo someto a un ambiente más alto o más bajo, la respuesta va a ser el valor final que me va a marcar, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, cuando yo mido la temperatura con un termómetro de bulbo de mercurio, vamos a demostrar enseguida, ¿no? De que se comporta como un sistema de primer orden de retraso, ¿ya? O sea, que obedece a esa ecuación de primer orden de retraso. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un tanque con, enseguida les voy a mostrar, un tanque, por ejemplo, donde tiene un caudal de entrada y un caudal de salida, este se comporta, y este de acá también, elemento reactor con misa de calefacción, como un sistema de segundo orden de retraso, ¿ya? O sea, el modelo matemático que se adapta, digamos, a estos ejemplos, vendría a ser eso, el uno primer orden de retraso, el otro segundo orden de retraso, ¿ya? Entonces aquí lo vamos a demostrar eso, ¿ya? Enseguida nomás, pero espérenme un ratito, está tocando la puerta. Ratito, por favor.
Ya estoy de vuelta. Eh, Antes de hacer esto, que vamos a hacer los ejemplos, quiero mostrarles un ratito lo que son las transformadas de Laplace. Es que si no, van a estar con las lagunas 221 ahorita. 221. Dos veintiuno. Aquí. Yo pienso que esto, ustedes no es que pienso, han dado las transformadas de Laplace, han visto ustedes en ecuaciones diferenciales, lo han visto como matemática pura, pero aquí vamos a ver un poquito qué aplicación es lo que tiene, ¿ya? ¿Qué es la transformada de Laplace? Se dice que es una técnica matemática que forma parte de ciertas transformadas integrales como la de Fourier, que también la han debido haber, o la de Hilbert, en otras, en otras funciones de matemáticas, ¿ya? Que sin necesidad, digamos, de llegar a resolverla, me puede dar la información necesaria a través de una función de una ecuación diferencial, por ejemplo, ¿ya? Entonces, fíjense, estas transformadas están definidas por medio de una integral impropia, Ingeniero, ¿sí? está compartiendo, es que no solo se ve la ¿No letra. están viendo? Ay, puta, No, ya, ya, pero me han escuchado, ¿no? Ya, entonces fíjese la transformada de Laplace, eh, una de las características que fíjense, cambian una función en una variable de entrada o en otra función en otra variable. Ahorita lo van a entender. ¿Y para qué es lo que sirve? Sirve para resolver ecuaciones diferenciales, ecuaciones lineales o ecuaciones integrales, ¿ya? Y dice, aunque se puede resolver algún tipo de ecuación diferencial con coeficientes variables, en general esto se aplica a problemas con coeficientes constantes, ¿ya? Entonces, ¿cómo se define la transformada de Laplace? ¿Ya? Si yo tengo, por ejemplo, una función de t o una función del tiempo, ¿no? Si yo quiero aplicarle la transformada de Laplace, fíjense, va a ser igual, o sea, lo que distingue a la transformada de Laplace es una L cursiva, que aquí, bueno, no está, es una L cursiva que quiere decir transformada de la f de t, de la f de t. La f de t, o sea, la t quiere decir que es una variable en función del tiempo. Y con la transformada de Laplace se convierte en una variable en S, o sea, esta letra S es característica de la transformada de Laplace y se dice que es una variable compleja, ¿ya? O sea, la función de t la convierte en una función en S, que es una variable compleja. Y se lo define, fíjense así. La transformada de una función de t es igual a la integral de 0 a infinito. Aquí se introduce este término e a la menos st por la f de t por dt. ¿Ya? O sea, esta es la f de t. Entonces, hay varios casos. ¿Ya? Bueno, aquí ya está diciendo, ¿no? La letra S representa una nueva variable que es una variable compleja que para el proceso de integración se considera constante. ¿Ya? Entonces, la transformada de Laplace me convierte la función de t en una variable s, que es una variable compleja. ¿Ya? Eh, para que exista la transformada de una función, tiene que ser de orden exponencial y continua a trozos o a segmentos que le llaman matemáticas. ¿Ya? Ahora hay también la definición de la transformada inversa. Si yo tengo, por ejemplo, una ecuación de una transformada de Laplace,
a través de un mecanismo de resolución, yo lo puedo convertir nuevamente a la función del tiempo, o sea, f de t, ¿ya? Eh, Normalmente la transformada de Laplace lo representa así con una f mayúscula o con la L cursiva o con una barrita encima, una f con una barrita encima, ya lo vamos a ver, así fíjense. Por ejemplo, aquí tengo la transformada inversa, donde la transformada que yo ya la tenía, la puedo convertir, L-1 se le llama la inversa, la puedo convertir de nuevo a una función, ¿ya? Y hay casos, hay cuando la función es una constante, cuando la función es la suma de variables, cuando es una derivada, en fin, hay varios casos, ¿ya? No, no vamos a entrar mucho a ver la parte matemática, solo a manera de recordación y que tengan una idea de que la transformada de Laplace me resuelve una función a través de una ecuación diferencial, por ejemplo, ¿ya? Y tiene sus propiedades, todos los corolarios que le llamaban las matemáticas, ¿no? ¿No? Aquí, por ejemplo, esto es importante que lo veamos. Cuando quiero sacar yo cuando tengo la función de t, que es una derivada, fíjense la derivada, automáticamente se lo pone en forma directa que esta derivada se convierte ya en la s que multiplica a la transformada de la f de t, ¿ya? Y la función, aplicando los límites, se convierte en cero. O sea, lo que tienen que acordarse bien es de que si es una derivada, directamente ya lo multiplico por esa, ¿ya? Y si es segunda derivada, sería s cuadrado. Entonces, ahorita lo que les voy a mostrar, vamos a hacer un ejemplo y con eso lo vamos a dejar. ¿Qué hora? 5:30. Vamos a ver el ejemplo del termómetro de mercurio. Eh, pero ya, fíjense, hemos dicho que los sistemas o el elemento de primer orden de retraso, esta sería su ecuación, ¿no? Donde g igual a k sobre t más 1. Esta t, por si acaso, o sea, k y t son constantes, ¿se acuerdan que hemos dicho, no? Entonces vamos a analizar el elemento bulbo de mercurio y vamos a demostrar si efectivamente corresponde a un sistema de primer orden de retraso, ¿ya? Eh, Fíjense, aquí yo lo tengo dibujado, el bulbo de mercurio. Esto que está rayadito sería la pared del vidrio, el espesor del vidrio. Y fíjense, aquí estamos utilizando la terminología de los titas, ¿no? No sé si se acuerdan la letra teta, que también en inglés le decían tita. Creo que se escuchaba mal decir teta. Entonces, aquí fíjense, tenemos el bulbo de mercurio y tenemos el exterior, que sería la variable de entrada, que es tita sub 1. Y la variable de salida va a ser la que me va a marcar el termómetro y le vamos a llamar tita sub 2. O sea, entrada, el exterior y tita sub 2 lo que me marca el mercurio, ¿no? Entonces, fíjense, en ese sistema vamos a analizar cuáles son las variables de entrada y de salida.
Entonces, la variable de entrada, dice, sería la temperatura del fluido exterior, tita 1. Y la variable de salida sería la temperatura del mercurio, tita sub 2. Hay otras magnitudes son constantes, como por ejemplo la masa del mercurio, que vamos a llamar que tiene una masa M, el calor específico del mercurio, C sub P, la superficie de transferencia de calor, que sería A, ¿no? El coeficiente de transferencia de calor, que sería U del mercurio, ¿no? Estamos hablando, y T, que va a ser su constante de tiempo, ¿ya? La ecuación de balance de energía sería que la entrada menos la salida va a ser igual a la acumulación. Entonces, nosotros para simplificar los desarrollos matemáticos vamos a adoptar el siguiente criterio. Cada variable del sistema vamos a considerar que tiene un valor en el estado estacionario y que en función del tiempo le vamos a aumentar un incremento de la variable. Por ejemplo, si para un momento, para un estado estacionario, la temperatura tita sub 1 va a ser igual a tita sub 1, pero pasado un tiempo vamos a incrementarle un delta tita 1, ¿ya? ¿Ya? Entonces, este sería ya para el estado dinámico, ¿no? Que cuando ha pasado un tiempo vamos a tener el valor inicial más ese delta tita 1, ¿ya? Entonces, haciéndole el balance, vamos a tener, fíjense que U por A, que son los coeficientes del área y el coeficiente de transferencia, estamos considerando aquí ya para un tiempo de T. Voy a tener tita 1 más delta tita 1, ¿no? Que sería la entrada, menos la salida, que sería tita 2 más delta tita 2 por dt. No hay acumulación, por lo tanto vamos a tener cero. Igual va a ser igual a la masa por el calor específico del mercurio, por la variación o la derivada de tita 2 más delta tita 2. ¿Ya? Esa sería la ecuación de balance de energía. Ahora, para un tiempo cero, este delta tita 1 va a ser cero, delta tita 2 va a ser cero también, ¿ya? Entonces, si nosotros consideramos para esa situación t igual cero, esta ecuación, fíjense, se me convierte en U por A tita 1 menos tita 2 por dt, igual a la masa por Cp por la derivada de tita 2, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen acá? Restan eh, la ecuación del estado dinámico menos el de estado estacionario, ¿ya? O sea, la restan esta menos esta de aquí, está más gorda, ¿ya? Simplifican los elementos que son comunes y fíjense, me queda esto de acá, U por A, delta tita 1 menos delta tita 2 igual a la masa por Cp por la derivada de delta tita 2 sobre dt. Ahora fíjense, este U por A yo lo voy a pasar a dividir al otro miembro y me va a quedar MCP sobre U por A por la derivada de delta tita 2 sobre dt igual a delta tita 1 menos delta tita 2. Me queda esa cosa. Fíjense, esta es una ecuación diferencial, ¿ya? Es una ecuación diferencial. Este valor de acá, este término de que MCP sobre U por A, le vamos a llamar T, que sería la constante de tiempo. ¿Se acuerdan que yo les decía, si yo conociera la masa, conociera el CP, conociera el área y conozco el U, yo puedo calcular la constante de tiempo para cualquier termómetro? ¿Se acuerdan que yo les decía? Y cómo yo podía calcular si tendría que romperlo, les decía, ¿no? El bulbo y pesarlo ese mercurio y medir de alguna manera el área. Entonces, esta es la definición de la constante de tiempo. Pero como yo no podía hacer esto por no romper mi termómetro, es lo que hemos echado mano de ese método experimental que han hecho en el laboratorio, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, poniéndola en función de t, esta equivalencia, voy a tener t por la derivada de delta tita 2 sobre dt más delta tita 2 igual a delta tita 1.
Esta es una función perdón, esta es una ecuación diferencial, ¿no? Donde t tiene dimensiones de tiempo y ya dijimos, se denomina constante de tiempo. Si yo aplico la transformada de Laplace a esta ecuación diferencial, fíjense, o sea, le voy a aplicar Laplace, ¿no? Voy a tener, porque es una primera derivada, fíjense lo que les decía hace rato, esta derivada lo voy a convertir en S, o sea, voy a tener T por S. Y el delta tita 2 al ser ya transformado, le vamos a poner una barrita encima, ¿ya? O sea, T por S delta tita 2 ya transformada, esto también delta tita 2 transformada, y esta delta tita 1 transformada, le falta su barrita aquí, ¿ya? Entonces, fíjense, hago operaciones, factorizo delta tita 2, me va a quedar 1 más TS, T por S igual a delta tita 1. Ahora, fíjense, yo hago la relación de la variable de salida respecto a la variable de entrada, porque delta tita 2 es salida. Entonces me va a quedar, fíjense, delta tita 2 sobre delta tita 1 que viene acá, igual a 1 sobre TS más 1, que esta es la ecuación del sistema de primer orden de retraso, ¿no? Que lo planteamos arriba. Por lo tanto, quiere decir que el termómetro de mercurio se comporta como un sistema de primer orden de retraso. ¿Y su diagrama de bloque cuál sería? Si esta es la función g, que vale 1 sobre TS más 1, fíjese, vamos a tener la variable delta tita 1 que entra y la delta tita 2 que sale. Así de sencillo, fíjense, ¿no? Pero por ejemplo, cuando yo les había comentado el otro día, cuando hablamos de los modelos matemáticos, uno a veces se complica, dice, ay, ese modelo feo, ¿para qué servirá? Dice uno, ¿no? Yo me acuerdo que así nos preguntábamos y nos complicábamos la vida con esas ecuaciones, pero yo les he dicho que el modelo matemático solamente viene a representar a través de una ecuación matemática cómo es lo que se comportan esas variables en el fenómeno, ¿no? Fíjense en el termómetro que yo les decía, lo único que sube el mercurio cuando se estimula, cuando se pone la variable estímulo y me da una respuesta. Pero resulta que ustedes han visto, por ejemplo, en la práctica, que esa subida que se daba del mercurio, ¿no? No era lineal. Al comienzo era lineal, pero después se hacía lenta, lenta. Por lo tanto, quiere decir que la variación no era lineal, era del tipo exponencial. Ahorita vamos a hablar. Más o menos así, ¿se acuerdan? Entonces, fíjense, ese es mi diagrama de bloque. Si yo, si por ejemplo en esta ecuación que hemos visto del primer orden de retraso, si yo lo someto a cambios bruscos en la variable de entrada, o sea, lo que han hecho ustedes en la práctica, o sea, lo sumergen bruscamente el termómetro a un agua caliente que su temperatura está en B grados, ¿se acuerdan que la gráfica lo vimos? Entonces, fíjense, voy a decir que ese delta tita 1 que es el salto brusco va a ser igual a B, y B valía 100 grados, por decir. Yo voy a reemplazar este delta tita 1 que es el salto brusco, está en función de T. Para que yo lo tenga, aquí fíjense en mi ecuación, esta ecuación que hemos visto acá, esto es transformada, ¿no es cierto? Delta tita 2 barra es transformada, delta tita 1 barra es transformada. Entonces yo voy a reemplazar ese salto brusco, fíjense el salto brusco le he llamado, delta y tita 1 le he llamado a B, ¿ya? Yo para poder reemplazar este valor de B tengo que sacarle la transformada a esta delta tita 1. Y no les he mostrado ahorita, pero en las transformadas de Laplace había un caso que cuando la f de t era una constante, ¿no? La transformada de esa constante era igual a b sobre s, ¿ya?
Ahora, yo lo voy a reemplazar este B sobre S aquí en esta ecuación que tengo acá, delta tita 2 sobre delta tita 1, ¿ya? Mire, fíjense, lo reemplazo acá, delta tita 2 y aquí delta tita 1 que es transformada, y voy a tener 1 sobre TS más 1. Lo paso yo al otro lado, este denominador, y fíjense, voy a tener delta tita 2 igual a B sobre S por TS más 1. O sea, aquí ya le he aplicado yo la transformada. ¿Ya? Esta es transformada porque está en términos de S. Yo le calculo la antitransformada y me va a salir esto de acá. Va a ser B1 menos E a la menos T sobre T. ¿Ya? Si yo grafico, por ejemplo, fíjense de esta ecuación, grafico delta tita 2 sobre B versus T sobre T, me va a dar esta curva así, la curva que hemos obtenido en la práctica. ¿Ya? Ahora fíjense, de aquí van a ver la explicación ustedes del 63,2. En esta ecuación de aquí arriba, en esta ecuación, B1 menos E a la menos T sobre T, si yo digo para T igual a infinito, ¿no? Para T igual a infinito, o sea, pongo T infinito acá, esto se va a hacer cero, ¿no es cierto? E a la infinito es cero. Por lo tanto, delta tita 2 va a ser igual a B. Fíjense, para t igual a infinito, delta tita 2 va a ser igual a B. Y para t minúscula igual a t, si yo reemplazo, fíjense aquí voy a hacer, si t es igual a t, entonces esto va a ser igual a e a la menos 1, ¿no es cierto? O 1 sobre e. Aquí está, fíjense. E a la menos 1 o 1 sobre e. Si yo reemplazo los valores, E vale 2,707, ¿no es cierto? Si yo reemplazo el valor de E, fíjense, voy a tener 0,632 por B. O sea, haciendo operaciones aquí adentro, o sea, 1 menos 1 sobre 2,702, me va a salir 0,632 por B. ¿Ya? Entonces, ese es el valor que cuando hacíamos en la curva nosotros decíamos para el 0,63,2 de B, de este B, nos veníamos aquí, ¿se acuerdan? Aquí, y, y hallábamos aquí abajo la constante de tiempo. ¿Se acuerdan? Entonces, de ahí es lo que viene ese valor 63,2 que les expliqué el otro día, ¿ya? O que me preguntaron el otro día. Ya, entonces lo vamos a dar acá. En la siguiente clase vamos a hacer ejemplo de sistemas de primer orden. Acuérdense que nosotros hemos hecho ese ejemplo en el laboratorio con salto brusco en la variable de entrada, pero con la variable de temperatura. La variable puede ser, por ejemplo, concentración, como este ejemplo, por ejemplo, dice una solución de 5 gramos por litro de cloruro de sodio y 10 metros cúbicos de caudal se mezclan con un caudal de 20 metros cúbicos de agua en un tanque con rebosadero de 100 metros cúbicos de capacidad. El tanque está agitado y se supone que la mezcla es instantánea. ¿Cuál será la función del tiempo respuesta de concentración de salida si la concentración pasa bruscamente, dice, de 5 gramos por litro a 20? En nuestro ejemplo pasaba desde la temperatura ambiente pasaba a 100 bruscamente, ¿no ves? En los procesos alimentarios pueden darse perfectamente esos saltos bruscos, que de repente, digamos, un caudal de alimentación se arruinó la bomba y disminuye el caudal de un valor a otro valor, o la temperatura del intercambiador falló la alimentación del vapor y disminuye el caudal de vapor y por lo tanto va a bajar la temperatura de la caldera. O sea, esos casos se pueden dar perfectamente, ¿ya? Entonces, aquí es para eso lo que fíjense, estamos viendo que hay varios ejemplos de procesos que pueden comportarse como un sistema de primer orden o de segundo orden, ¿ya? Entonces, lo vamos a dar aquí, jóvenes. El examen entonces es el día martes. Cualquier duda que tengan
Me preguntan, supongo ya tienen todos los materiales. Entonces, el martes nos vemos allá en el aula que nos toque. ¿Ya? Ingeniero, Sí, eso es lo que usted dijo que vamos a seguir avanzando, eso ya sería para el segundo parcial. claro, esto de control ya es para el segundo parcial. Para el primero va a entrar todos los temas que han expuesto, o de los medidores de temperatura, caudal, nivel, presión, todo eso va a entrar en el primer examen. Y todo esto ya que es introducción al control, eso ya es para el segundo examen. Ah, ¿Ya? está bien, ingeniero. Entonces, Ya el pues ahí primer parcial solo sería teórico. es teórico. Bueno, ahí también yo les pregunto sobre lo que hemos visto en el laboratorio y sobre qué es lo que les estoy explicando ahorita, eso yo les pregunto también. Pero más es teoría. Ya, está bien, ingeniero. Ya, ¿Ya? gracias. Ya, pues nos vemos, jóvenes. Hasta luego.